La APDDA es una asociación transversal de parlamentarios y extraparlamentarios de casi todo el arco político que trabajamos por el objetivo común de impulsar las políticas públicas de protección animal y uno de nuestros medios es servir de puente pues, entre las ONGs que trabajan por los animales. Sabedores de que HSI va a desarrollar una campaña para que varios estados de la Unión Europea prohíban la importación de trofeos de caza de especies amenazadas, desde la asociación nos hemos ofrecido a colaborar, primero convocando en sede parlamentaria este acto público para sensibilizar y concienciar a la sociedad española y, en segundo lugar, promoviendo iniciativas parlamentarias que ojalá conciten el más amplio respaldo de los grupos parlamentarios en Cortes Generales y se traduzcan en cambios normativos en favor de los animales. En este caso, en favor de las especies de la fauna silvestre amenazadas por esta terrible práctica que es la caza de trofeos. Hemos decidido convocar este foro precisamente hoy, que es la víspera del Día Mundial de la Vida Silvestre, instaurada por Naciones Unidas para concienciarnos a todas y a todos. En primer lugar, bueno, antes de dar palabras, quiero agradecer desde luego a Sergio Torres, que está por aquí, nuestro director general de Bienestar Animal en el Ministerio, que creo que también está haciendo una labor muy destacable. Y por supuesto agradecer, felicitar y abrazar tanto a Human Society International como a la Fundación Franz Weber como a las ONGs que nos acompañáis. Bien, y dicho esto, pues me dispongo en primer lugar a dar la palabra a Ana Mulá, que es abogada, asesora legal de la Fundación Franz Weber y vicepresidenta de Intercits, Operadores Jurídicos por los Animales. También, por supuesto, amiga de la APDDA. Lleva una década ejerciendo de asesora jurídica en nuestra asociación, de hecho. Es máster en Gestión y Conservación de Especies en Comercio, el marco internacional, y ahora profesora de dicho máster. Su trabajo de fin de curso trató precisamente sobre la protección de animales individuales en CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, en cuyos organismos participa para introducir resoluciones sobre protección animal en un ámbito de conservación de especies. También es miembro del Grupo de Trabajo de Animales en Cautividad de la Red por la Supervivencia de Especies, SSN en sus siglas en inglés, sobre las razones, por tanto, para que hoy comparezca como portavoz de la campaña que en España están desarrollando HSI y la Fundación Franz Weber. A continuación, ella nos va a presentar la campaña y nos va a dar a conocer las conclusiones del informe La caza de trofeos en números. 2 puntos, el papel de la Unión Europea en la caza de trofeos a nivel mundial, importación y exportación de especies incluidas en la CITES entre 2014 y 2018. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos una vez más y cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, estoy encantada de volver a esta sala, de volver al Congreso, a la APLA, y gracias a la Human Society, especialmente a la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, a los asistentes y saludos a las personas que nos acompañan hoy aquí, también a las que nos están siguiendo por streaming. Bien, yo he preparado un PowerPoint justamente para introducir esta campaña y sobre todo el informe que ha hecho la Human Society International Europe. Bien, en primer lugar, ¿qué es la caza de trofeos, no? Pues es una práctica que consiste en matar animales con el fin de adquirir y exhibir algunas partes de los mismos, tales como cuernos, astas, colmillos, pieles, bueno, o cuerpos enteros. En este tipo de caza no hay ninguna finalidad de control poblacional y, por supuesto, menos de obtención de alimentos, ¿no? Y más bien recrea estas narrativas coloniales y perpetúa los símbolos de una historia de opresión y racismo. Esta actividad se convirtió en foco de atención pública, sobre todo desde el escándalo de la muerte de Cecil, abatido en Zimbabue, en el Parque Nacional de Zimbabue, en 2015, momento en que esta industria pues, empezó a ser muy cuestionada. La Human Society International Europe ha lanzado a nivel europeo, con la colaboración de la Fundación Franz Weber en España, la campaña Not in My World, con el objetivo, 2 cosas. Primero, concienciar a la sociedad, a la población, sobre la existencia de estas prácticas y, en segundo lugar, como no puede ser de otra manera, solicitar a la clase política que emprenda acciones para poner fin a la importación de trofeos de caza de especies amenazadas, de especies vulnerables, de especies en extinción a España. Es decir, estamos hablando de especies emblemáticas
tales como leones africanos, elefantes africanos, rinocerontes negros, leopardos, hipopótamos, osos negros, osos pardos, osos polares, guepardos, babuinos, cebras, antílopes, etc. La Human Society ha publicado este informe titulado La caza de trofeos en números, el papel de la Unión Europea en la caza de trofeos a nivel mundial, importación y exportación de especies incluidas en CITES entre 2014 y 2018. Luego también tiene una actualización de datos del 2019-2020. Bueno, el informe muestra, de acuerdo con la base de datos de CITES, es decir, no son datos, no es información al azar, son datos que se pueden acceder cualquier persona en la base de datos pública del Convenio Internacional de Especies de Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. El informe muestra, decía, cómo la Unión Europea es el segundo mayor importador del mundo de trofeos de caza de especies protegidas internacionalmente, después de Estados Unidos, y España es el segundo mayor importador de la Unión Europea, con lo que, bueno, pues el papel de España es primordial, ¿no? Es importante. Este estudio abarca 5 años y durante este periodo los países de la Unión Europea importaron 12.411 trofeos de al menos 75 especies diferentes protegidas internacionalmente. Es decir, un promedio de unos 2.000 trofeos cada año. En este periodo de 5 años analizado, la Unión Europea importó trofeos de 889 leones africanos, 229 de los cuales estaban en la naturaleza, eran leones silvestres como Cecil. Bien, y España importó durante estos 5 años 2.117 trofeos de caza de 51 especies amenazadas. Quiero remarcar esto, son especies amenazadas, en peligro de extinción, algunas. En particular, bueno, España también fue el principal importador de la Unión Europea de trofeos de león africano, pero en cautividad, a través de una caza muy cuestionada, con un amplio rechazo, especialmente, que es la caza enlatada, de la que después hablaré un minutito. Bueno, también a España solo le falta un trofeo para empatar como primer importador de la Unión Europea de trofeos de caza de elefantes africanos. España fue también el tercer mayor importador de trofeos de una especie notable, como es el leopardo africano, de los que 90 fueron matados en la naturaleza. Otras especies emblemáticas de trofeos importados por España durante este periodo es el guepardo, el oso polar, el hipopótamo, el babuino. Bueno, y un ejemplo bastante impactante de trofeo que no salía durante estos 5 años, pero que ha salido ahora en el 2019, especialmente en el 2020, es el de la jirafa, que ha sido importada. 53 trofeos de caza han sido importados en 2020 en España. Es decir, que parece ser que durante este periodo de COVID, donde la mayoría de las personas estábamos confinadas, los cazadores tuvieron tiempo de viajar, de ir más lejos, e incluso de importar más de 1.000 trofeos de especies amenazadas incluidas en los apéndices CITES durante este año, ¿no? Un aumento, además, bastante real respecto a los años anteriores. Muchas de estas especies, además, ya están amenazadas por múltiples factores estresantes, es decir, ya están experimentando una disminución de la población, con la que la extracción, aunque sea de un único ejemplar, tiene consecuencias negativas para la conservación de la especie. El estudio también muestra que las cifras de importación de trofeos han aumentado de forma constante durante estos 5 años, aumenta en un 40%, a pesar de que las encuestas de opinión, también encargadas por la Human Society, reflejan un rechazo masivo generalizado también en España, donde el 89% estaría a favor de prohibir la caza de trofeos de especies protegidas internacionalmente y el 84% piensa que no se debería permitir a los españoles importar trofeos de animales muertos. Por tanto, de los datos que hemos dicho antes, que se está incrementando, si no se detiene esta masacre, digamos, la tendencia de futuro es que se incrementen estas prácticas, poniendo a las poblaciones todavía en una situación de presión continua e insostenible, a la par que, creo, se irá incrementando también esta condena social. Bien, la caza de trofeos tiene poco o nada que ver con la conservación
de la especie o el apoyo a las comunidades locales. Este tipo de caza en realidad es una caza de competición. Es distinta a la caza tradicional en la que solo interesa la exhibición para mostrar un estatus social, de poder y también, sobre todo, es una caza donde se compite. El principal objetivo es competir con otros cazadores para ganar premios por matar la mayor cantidad de animales, los más raros, los que tienen características más impactantes, con melenas más grandes, con colmillos, con cornamentas más grandes. Y de hecho estas muertes se recopilan en libros récords que manejan las organizaciones de esta industria. Los cazadores de trofeos buscan, por tanto, animales de grandes dimensiones con características especiales y suele estar enfocada también en ejemplares macho, de tal manera que estos animales desempeñan ya de por sí un importantísimo papel ecológico y suelen ser líderes de manada, con lo que su muerte perturba las estructuras sociales, las estructuras de comportamiento y también debilita la diversidad genética de una población que depende justamente de esta superioridad genética de estos animales robustos para la supervivencia y la adaptación, con lo cual debilitan muchísimo a toda la población de especies, que, como hemos dicho, además se enfrentan a otras amenazas, como las que ya conocemos, el cambio climático, la caza furtiva, la destrucción de su hábitat, sobre todo, y los conflictos humano-animal. Y además todo ello se produce en un contexto que no podemos negar y que se está agravando cada año, el contexto de la crisis planetaria ambiental, de pérdida de la biodiversidad, tal y como además nos muestran los últimos informes de IPBES y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Además, estos informes muestran cómo la sobreexplotación de especies, entre las cuales incluye la caza y la pesca, es un factor importante de la extinción de las especies. Bien, los científicos, de hecho, han expresado muchísima preocupación por este tipo de caza, ya que, además, en muchas ocasiones hay una falta de información muy grave, ¿no? Sin toda esta información que necesitamos de cuál es la dinámica de la población, las estructuras de la población, pues es imposible garantizar que la caza pueda ser sostenible. Muchas veces, incluso las cuotas de estos trofeos de caza se calculan de acuerdo con los cazadores locales, o con, sobre todo, las organizaciones que conforman esta industria, ¿no? Que hay varias organizaciones al respecto, con lo que, pues por el principio de precaución, si no tampoco se tienen todos estos datos, todo esto no se debería llevar a cabo. Y en resumen, pues el argumento de la conservación, digamos que es una farsa para no admitir la realidad, que es un negocio donde conformado, ¿no?, por personas que matan animales y también por una red de facilitadores entre los cuales se encuentran los gobiernos, los mismos gobiernos que permiten la importación de estos trofeos. Bien, como decía, los supuestos beneficios económicos obtenidos, evidentemente, del pago, ¿no?, del permiso, porque los cazadores pagan para matar, pues no repercuten como debiera ser o como dicen las organizaciones de esta industria en las poblaciones locales. Esta actividad en realidad no apoya a las comunidades locales, por tanto no beneficia a la conservación, ya que los beneficios no van destinados, como decía, a estas comunidades para que la protección de las especies y su hábitat se convierta en un incentivo, ¿no?, que contribuya a su desarrollo económico. Hay estudios, muchos, que han demostrado que la caza de trofeos no proporciona una fuente significativa de ingresos para la población rural y, ciertamente, muchísimo menor en comparación con otras actividades relacionadas con la vida silvestre, como puede ser el ecoturismo de observación de la fauna silvestre, ¿no?, que sí que genera puestos de trabajo. Y, para finalizar, muchas especies. Hemos hablado de la conservación de la especie, hemos hablado también de los beneficios a las comunidades locales, que no son tales. La protección de los animales, no podemos olvidar que se trata de ejemplares, que se trata de seres sintientes, de seres individuales que sufren. Por supuesto, no solo sufre la población a la que pertenecen, la especie, sino que sufren los animales. Muchas especies, objetivos de estos animales, además, son seres inteligentísimos, con unas estructuras sociales muy complicadas y, además, dado que la cabeza
del animal forma parte integral del trofeo, en muchas ocasiones, bueno, no se quiere dañar a la cabeza, con lo cual se dañan otras partes del cuerpo y estos animales quedan heridos durante horas o durante días. Y además también para atraer a estos animales se atraen mediante cebos, mediante otros animales que han tenido que ser matados previamente, que se utilizan para cebos, con lo cual hemos de contar todo este impacto, ¿no?, para evaluar el impacto total de estas actividades, ¿no?, en cuanto al número de especies también que se matan, pues otros que son traficados para utilizarlos de cebo. Y bueno, la caza enlatada, ¿no? España durante estos 5 años fue el principal país importador de la Unión Europea de trofeos de león africano en cautividad. Este es un método, la caza enlatada, para obtener trofeos de caza que generan, como decía, especial rechazo y en el que el bienestar animal está fuertemente comprometido, ¿no?, todavía incluso peor, ya que consiste en criar leones en cautividad para ser matados con arco, con flecha, con rifle. Son liberados en estos recintos cerrados, en áreas muy reducidas, donde tienen poca o ninguna oportunidad de escapar. Y, por tanto, bueno, ya para concluir, este informe ha revelado que la Unión Europea es el segundo importador mundial. España es el segundo importador dentro de la Unión Europea. Esta caza se dirige a una gran variedad de especies amenazadas, plantea una grave amenaza ambiental. No se puede lograr, no, incluso también objetivos de la Unión Europea y de España aprobando estos planes, ¿no?, sobre biodiversidad. Incluso también podrían poner en riesgo el logro de los objetivos y metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Bueno, hemos visto cómo la caza de trofeos puede afectar negativamente a las poblaciones de animales como principal amenaza, o también cómo se unen a otros factores estresantes que sufren estas poblaciones. Se ha evidenciado también que estas encuestas de opinión pública muestran un rechazo masivo generalizado, con lo cual, bueno, pues hacemos un llamamiento a los políticos, a los altos funcionarios, que reconozcan todas estas evidencias de conservación de especies, de protección de los animales, de la preocupación social, y pongan fin a través de como corresponda, ¿no?, en legislación, aplicación del derecho. Hay métodos, luego lo explicaré, que ponga fin a este tipo de importación de trofeos de caza, especies amenazadas, a España. Muchísimas gracias.